Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Entre líneas e ideas. ¿Cómo estás? Bien, Rocky, ¿tú cómo Muy estás? bien, también. Qué bueno. Vamos a seguir hablando. Es más, hoy sí vamos a hablar de adentro del libro, del Ok, contenido, del contenido del libro, ¿no? sí. Que ya les dijimos, es un homenaje a México. Por eso lo elegimos, porque estamos en pleno mes de Ajá. septiembre. Nos gustó mucho la manera de hablar de México, de la manera de describir las costumbres, y está lleno de Lleno. cosas que a ella le sorprendieron, le gustaron, no le gustaron, todo lo que ella vio en su Ujú. estancia. De hecho, el libro se llama La vida en México después de una estancia de 2 años en ese país. Sí, sí, Así sí. tal cual. Es muy Ah, específica ella, ¿no? sí, para Muy, no todo. ahorra palabras. Exacto. No, No no las hay ahorra. obviedades. No, por eso Ujú. el tamaño del Sí, libro por eso el tamaño del libro, es exactamente. muy lindo y verdaderamente nos retrata, nos hace un retrato perfecto de ese periodo Ajá. de nuestro país, donde es un país recién nacido prácticamente. En 1821 se gana la Guerra de Independencia. Sí. Esto es 1839, 40, eh, 20 años, menos de 20 Menos de años 20 años, después exacto. de que ya somos un país libre, Ajá. liberado, lleno de, ya lo decíamos en el capítulo pasado, lleno de momentos convulsos, muy complicados Muy complicado. política y económicamente. Sí, claro. Es un país. Un país que no Invéntate está un país. conformado. Ajá. Exacto. Invéntate un país después de 300 años de colonia. Ahora Ujú. invéntate cómo te quieres gobernar. Con muchas influencias de todos lados. Tienes la frontera norte con una democracia, ¿no? Ujú. Un país que está en pleno auge, boom, expandiéndose. Este, y por otro lado tienes estos imperios colonialistas de Europa. Entonces, pues no sabemos para dónde hacernos, ¿no? México no sabe para dónde moverse, para dónde caminar, si se vuelve centralista, si se vuelve federalista, si traen a un emperador o traen a un rey, entonces por todos lados, intentos de invasiones, ya lo platicábamos también el episodio pasado, pero esto no hace que la vida se detenga. Exacto. Aquí la vida sigue, aquí siguen las fiestas, aquí sigue la música, aquí Ajá. siguen los mariachis, aquí Los sigue los mercados, mercados, sí, las iglesias, las las iglesias, misas. las misas, las fiestas, o sea, aquí la vida sigue y eso es lo que ella encuentra, un país lleno de vida, porque el hecho de que sea un país joven o que esté emergiendo como Ujú. nación independiente, no, no quiere decir que no tenga tradiciones, no quiere decir que No, no tenga costumbre. O sea, trae una carga inmensa de enorme. tradiciones, trae una carga inmensa de costumbres, de unión de dos pueblos, Culturas, ajá. culturas diferentes, formando una sola, Ajá. ¿no? Entonces, eso pues, realmente es el resultado de, pues no sé, de muchísimos siglos de historia de un país que hoy quiere ser libre, que hoy quiere ser Ujú, independiente, ujú. ¿no? Ella llega a ese México que se quiere conformar, em, que lo están pintando, que lo están retratando. De hecho, esto es como anuncio aparte. Hoy por primera vez en el museo, de hecho la exposición ya acabó, pero en la National Gallery de Londres, Ujú. por primera vez se expone a un artista mexicano en una exposición individual de su obra y de su trabajo. Se llama, es José María Velasco y Ujú. se llama A View of México. Ya estaba del 29 de marzo al Ujú. 17 de agosto. O sea, desafortunadamente no sé si alguien haya tenido la oportunidad de verlo en Londres, porque se llevaron las mejores obras, los mejores Ay, paisajes, ay, qué bueno. qué bonito, ¿no? Ujú. Y eso es lo que ella vio, Sí. esos paisajes, esos cuadros que Velasco pintó, es lo que ella vio, es lo que ella describió, porque ella no lo hizo a través del Pintura. lienzo y la pintura, pero sí lo hizo a través de las hojas y la pluma, ¿no? Y es que ella es muy versátil. Ella no solo describe la naturaleza muy bien descrita, Sí, la comida, las frutas, como bien ajá, decías, las costumbres, las calles, las casas, los vestidos, todo. Se todo. fija en
todo. En la sonrisa, en Los el dientes, blanco de los los dientes. dientes. A mí fue algo que me llamó mucho la atención porque constantemente al hablar de las mujeres, al hablar de las personas, de los hombres, Ujú. habla de lo blanco de los Sí. dientes. Ella dice el tono bronce de su piel, que es Ajá, impresionante, y el blanco de sus sí, dientes. sí. Y te hace pensar, imaginarlo, Exacto, ¿no? Tal, tal. exacto. Y sí te lo imaginas perfecto, ¿eh? Sí. O sea, sí imaginas este contraste de este tono de piel con el blanco de los dientes, el pelo. Alaba mucho a las mujeres indígenas, ¿no? Ujú, Generalmente es en quien más se fija y de quien más resalta la belleza. sí. Habla mucho que tienen de los ojos grandes. Ujú, Hace una descripción constante que las mexicanas tienen los ojos grandes y que son ojos llenos de pestañas y que son ojos almendrados y que tienen mucho como profundidad y mirada, una la mirada mirada. melancólica. Ajá. O sea, sí hace una gran descripción de la fisonomía de los También, mexicanos, también. tanto de las clases altas como de las Ajá, clases bajas, ajá. ¿no? Ella logra la indumentaria del diario, ¿no? Sí. El rebozo, la falda larga que llegaba a Ay, y también tenían los pies se Ah, ponían sí, zapatos me acordé chiquitos. muchísimo de la doctora Sí, Tan, me acordé muchísimo de la doctora Tan que se ella está, ponían los zapatos chiquitos, chiquitos para que el pie se le viera viera chiquito. chiquito, sí. Eso lo criticaba. Sí, sí, eso era una Eso sí crítica. lo criticaba Y, porque decía que caminaban así y ajá, perdían su gracia. ajá, No, y al yo caminar también. así. Sí, pero Ponte unos zapatos chiquitos no, no, que te aprieten. O no, no, sea, te no. mueres, no puedes ni caminar. O sea, ¿cómo le haces? Entonces, Sí, imagínate ir a una fiesta con los zapatos de de raso raso siempre. siempre, este, con los pies así dobladitos. Sí, qué Ay, no, qué dolor. No, no no, bailas. no, no, no. Por eso las veía así como raro, hasta que lo Sí. entendió, porque también hay un capítulo en donde dice, ya entiendo por qué caminan así como chiquito, por qué no les gusta moverse. Pues Ujú. no, Claro, por los zapatos por los chiquitos, les zapatos apretaban chiquitos. los zapatos. Exacto, exacto. Sí, sí, Ujú. sí, ese está muy chistoso. Pero además, em, ella me hizo ver, por ejemplo, situarme en la época cuando habla, no sé si te acuerdas, cuando fue a la catedral. Ajá. La primera vez que va a la catedral le parece que huele a A demonios. demonios. Está sucia, hay Ajá. basura, hay gente, hay léperos. Pero Habla muchísimo de habla los léperos. muchísimo de los Ajá. léperos, mucho. Que yo estaba dudosa si era gente con lepra o no. No, 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 no. es Pues gente de lo es más de lo más bajo. baja, Ajá, de que está, yo me imagino, pues, constantemente en un estado de ebriedad, ajá, que ¿no? dice que Que, lo usan muchísimo, que es que, algo ajá, frecuente, ¿no? frecuentes. En determinadas clases, Ujú. este, en andrajos, ¿no? Ajá. Porque describe mucho que los torsos están desnudos, Sí, ¿no? y algunos Y se ponen algunos se sí ponen, el ¿sabes en quién jorongo. pensé? En Cantinflas de su Ajá, gabardina. sí, ¿No? sí. Pienso que a lo mejor de ahí lo tomó Cantinflas. Este, entonces, describe mucho esto, esta condición de los léperos. Y sí creo que es la única vez es en las ocasiones en donde se siente un poquito como de, hoy no me gustan los léperos, Ajá, sí. ¿no? Sí, se ve que hay mucho, pues, o sea, y tienen que Exacto, convivir, obviamente, pues están en la calle, están en las iglesias, exacto. están en muchos lugares públicos donde pues va todo tipo de gente y ella sí, también, los léperos es algo que Sí, no le como que no le encanta, gustan, ¿no? pero me sorprende que la catedral estaba sucia, basura, Ajá, que olía estaba mal. pegajoso el Sí, sí, piso, sí. ¿no? Y Sí. pero después regresa ella ¿Qué cuando, había una fiesta? ¿Qué? no, es que regresa un Jueves Santo. Ah, claro. Y Es que está, aquí es importante, perdón que te interrumpa. La vida se regía por los calendarios sí, religiosos, por supuesto, sí. ¿no? Entonces, las actividades sociales estaban totalmente Sí, el vinculadas día a de las San no sé actividades qué. religiosas. Entonces, la Semana Santa, pues obviamente era la fiesta mayor, Ajá, y le gusta ¿no? mucho Y le porque hay gusta estas mucho. procesiones Ajá. que no sé si tú has visto una procesión aquí en México, es preciosa. Sí. Yo vi una allá en Guanajuato, que no me acuerdo ahorita el pueblo, ¿cómo se llama? Mineral de Pozos. Preciosa la procesión. Pero lo que más me impresionó de su descripción de la catedral es cómo está iluminado el altar,
que el Ah, altar de sí, la claro, Catedral es precioso. sí, Y pues tú el te altar, imaginas, el el altar altar mayor, mayor. Ajá. pues tú te imaginas cómo está iluminado, pues con velas, Sí, con claro, cirios, pues sí, porque pues todo obviamente son no había cirios. reflectores, no había nada de Ujú. esto y pues lo que quedaba eran pues la iluminación mediante las velas, Sí, entonces ¿no? imagínate un altar iluminado solamente con Sí, velas y que sea wow, tan impresionante. sí, Me pareció que, claro, además, pues nosotros porque conocemos muchísimas comodidades, pero la serie de incomodidades que había en ese claro, momento, entre otros la luz, es, ¿no? pero, pero no es No, incomodidad porque no conoces lo sí, otro, sí, no tienen la comparación. no tienes la referencia, entonces en este punto, y la luz de la vela te genera un ambiente muy especial, eh, que hace todavía lo bello más bello, Sí, ¿no? sí, sí, me lo podía imaginar y eso me pareció precioso. Y pues claro, las iglesias pues son oscuras, si no hay luz son Exactamente, oscuras. Entonces todo el tiempo cirios prendidos, todo el exacto. tiempo esta iluminación, como dices, medio mística. Ajá, Pero no solo en la iglesia, pues en la casa, en el baile. Imagínate esos sí, bailes, claro. pues, pues llena de Llena de candiles candiles, además con velas. todo venía de Europa, obviamente el Ujú. mobiliario, las Las lámparas, los lámparas. candiles, todo venía de Europa, como la ropa era 100% bueno, no, o sea, mucha de la ropa se confeccionaba en México con modistas mexicanas, Pero con telas con telas llegadas de europeas. Europa, ¿Eh? sedas, brocados, todo lo que ella describe en el libro, ¿no? Y con la moda europea que yo estaba viendo que esta parte de no sé cómo se llama, pero cuando los hombros van descubiertos, ¿haz de Ujú, cuenta? ujú. El corte del vestido que lleva los hombros descubiertos. Se cree que fue Carlota quien impuso la moda, Ujú. pero no, ya en México se utilizaba Ajá. esta moda de llevar los hombros descubiertos y obviamente quien tenía dinero lo hacía, pero era los diamantes y las perlas. Ella es algo que constantemente Sí. repite, ella es algo que constantemente Le describe, impresiona mucho que las que las mexicanas usen mexicanas, tantísimas joyas, sí. tantas joyas, y la combinación eran perlas y diamantes, Ujú, sí. porque como que no estaba bien visto mezclarla con otras Ajá. piedras, Sí, ¿no? no, o no les gustaban los zafiros, Exactamente, o rubíes y rubíes esas y cosas. esmeraldas, no, 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 Ujú. eran por eso, y hoy me Diamante. acuerdo, fíjate, de seguramente, de un collar de perlas de mi mamá que tenía el broche era como más llamativo que el collar, Claro. ¿no? Sí, porque tenían diamantitos Exactamente, alrededor. exacto, Sí. ¿no? Entonces, quizá de ahí vienen de estas tradiciones de utilizar esto y también las mexicanas, ¿no? De siempre querer estar. Sí, o sea, cuando ella llega a Veracruz y toman la diligencia que viene a México, pero pues hacen días y días, Exacto, y paran en la hacienda de Santana, que en ese ajá. momento no es presidente. No, él está en ese momento en su hacienda que se llama Manga de Clavo, Eso, Manga de Clavo en exacto. Veracruz. Entonces los invitan a desayunar, llegan ellos muy temprano, Sí, los invitan a desayunar, sale la esposa de Santana sí, ricamente vestida y ataviada y con joyas. joyas, Ajá, dice, sí, y para desayunar tamales. exacto, Así, exacto, tal cual. exacto. Entonces ella es su primer shock así Sí, de, ay, ¿por qué se ajá, vistió tan tan elegante? elegante. Sí, vamos a desayunar nada más, Sí, ¿no? exacto. Y es una constante a todo lo largo del De todo el a tiempo. donde vayan, Ellas van van a todo lo que, pero además ataviadísimas. imagínate, vas a todo lo que das con todos tus brillos, ¿no? Con el riesgo de que te asalten, porque era una Sí, época un asalto, en donde había a cada rato una asaltos, una inseguridad. inseguridad en los caminos, bárbara, Ujú, ujú. ¿no? O sea, los Ay, famosísimos bandidos de Río Frío. bueno, pues sí, ellos pasan por Río Frío Exacto, precisamente temerosos porque van a pasar por ahí, sí, que es la época de los bandidos de de Río Río Frío, Frío, que exacto. además se dice que el jefe era un secretario de Santana, el jefe de De los los bandidos, bandidos de Río Frío. ok, Ajá. Esto lo escribe Manuel Paino en su libro ajá, Los bandidos de ok. Río Frío. Pero la sugerencia o la creencia es que el mero, mero jefe era Santana. Ah, O ok. sea, más o menos O para que sea, era vean un de negocio. dónde venimos. Exacto, para que Porque, entendamos por ajá, qué nos movemos de la manera en la que nos exacto, porque movemos. estamos así. Exacto.
porque ya se daba desde entonces. O sea, el presidente estaba coludido Con los con los bandidos, bandidos. Ajá. ¿no? Y El mero seguramente jefe. repartían el botín, claro. Y Claro, entonces ahí, pues, quítale el collar, las perlas, el dinero. claro. De hecho, ella narra también un evento donde le pasó a unos amigos suyos que iban a salir de viaje, entonces guardan en un baúl Ajá. las joyas En un doble fondo, en ¿no? un doble fondo, Ajá. en la carreta va a ir y va custodiado. Y entonces platican esto en una reunión donde hay un funcionario del gobierno. Ajá. Y entonces platican que van a salir y pues tienen que esconder sus joyas y las van a esconder en el doble fondo, no sé qué. Al día siguiente salen de viaje, a la vuelta los asaltan y van por el baúl que No, está en bueno. el... Entonces, ¿y quién se Sí, sospecha? qué raro, ¿no? Del Ajá, funcionario claro, sí, por de supuesto. gobierno. Sí, Entonces, sí, verdadera, tiene, ¿qué tal cuando pide, insiste al arzobispo que por favor la deje entrar a los conventos, ¿no? Y le insiste y le insiste para que ella pudiera ver y se hace amiga de una monja que además era, porque además las monjas tenían sus ayudantas adentro del ajá, convento, no, 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 o sea, verdaderamente es una gran descripción lo que ella hace de todo lo que ella va viendo y todo lo que va queriendo curiosear y sí, metichar, claro, sí, ¿no? sí, sí. Pero esa vez cuando entra precisamente a las Carmelitas Descalzas, Ajá, cuando logra el arzobispo, bueno, le da son entrada, palancas, obviamente, exacto, entonces le da sí, entrada. Ella desde entra entonces y, también. exacto, y primero no las podía ver porque ellas Sí, están son veladas, monjas de claustro, ajá, ajá, exacto. Pero pues llegó la señora, la Madame Calderón de la Barca, hay que servirle. exacto, También le sirven una gran una comida gran comida, y ella se impresiona porque ellas no comen. Las monjas no comen sí, porque tienen un voto de pobreza. ajá, ajá. Entonces a ella le sirven una riquísima mesa con dulces, con ates, Sí, con... chocolates, Ajá, cosas saladas, sí, no, exacto. fruta, todo, Y todo. todas ellas se quedan al margen sin comer. ¿Sabes qué me llamó muchísimo la atención? Que dije, wow, ¿cómo es posible que el río Lerma, nuestro río Ajá. Lerma que hoy está tan contaminado, que hoy verdaderamente, pues, es agua sucia, lo único que va ahí y que ni siquiera corre ya, son aguas estancadas? Ella habla que cuando ya van de regreso hacia Veracruz para, Irse. regresar, salirse, ¿no? De México, porque su tiempo terminó aquí, le dan de comer pescado blanco del Del río río Lerma. Lerma. Sí. O sea, yo dije, ¿cómo? El río Lerma tenía pescado y Ujú. además describe, porque ellos viajaron por Michoacán, por Morelos, por Puebla, ¿no? O sea, Ajá. estuvieron En las zonas saliendo en las cercanas zonas de... cercanas a la capital. eh, y describe que el gusto del pescado de aquí, del lago de Texcoco, lo que quedaba del lago de Texcoco, porque cuando ella llega, describe que ya el lago no es esta Extensión enormidad, que... esta extensión que era, Sí. ¿no? Eran 5 lagos Ujú, y pues ya hay unos que ya están secos, ya son fango, ujú, o sea, ya no, pero habla que todavía se sacaba pescado y ujú, se comía pescado del lago de Texcoco, ujú. pero que tenía un ligero gusto a tierra, Ajá. ¿no? Y que este pescado Ujú. blanco del río Lerma no tenía este gusto Este a sabor, tierra, este sí. saborcito a tierra. Verdadera me pareció, Sí, o o sea, sea, qué qué manera de decir. manera, o sea, qué manera de acabar con algo. Claro. O sea, No, y qué manera de ella de distinguir sí, sí, es sí, el hasta pescado, ese, el gusto de este sabía a tierra y este no. sí, Ujú. sí. A mí, perdón, pero un blanco del Nilo y un tilapia me saben igual. No, Sí. pero, ¿Con qué lo vamos a aderezar? ajá, para que ¿No? sepa. Exacto. Sí, sí. Eso también, los sabores deben haber sido muy intensos. Muy intensos, muy De intensos. todo, desde la fruta, la Sí, verdura. sí, exacto. Ella, ¿sabes que también me llama la atención un poco relacionado con la comida? Cuando habla de la calzada de la viga, Ah, sí, ¿no? claro, Que claro. además estaba de moda. Sí, era un Era, paseo. ajá, la calzada de la viga era guau. Sí, la Alameda, el Ujú, paseo de Bucareli ajá, y la calzada de la Viga era un paseo en donde la gente iba a lucirse, sí. A lucir los a caballos, lucir los carros, ajá, los no carros. los carros, las carrozas o Ajá, sí. entre más moderno, pues más pudiente eras, porque además venían de Londres o de Ajá, Francia, las traían. entonces Ajá, pues eran. iban paseando en mulas, o sea,
Habla mucho de que las diligencias iban mulas porque son animales mucho más resistentes Ujú. que los caballos, Caballos. ¿no? Sí. Y que se utilizaba mucho caballo percherón y que Ajá. aquí se le llamaban percherones, ¿no? Ajá. 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 Pero paseaban por la Alameda y todo. Ha de haber sido una cosa. Y ellas Sí, un obviamente iban espectáculo. muy, muy enjolladas, Ajá. ¿no? Sí, Muy, otra vez muy sacaban. ataviadas, sombreros, como la moda dictaba, porque además eran mujeres muy preocupadas por su arreglo, por su apariencia, porque su arreglo demostrara su estatus, ¿no? Entonces, pues sí, era lo que... Exacto. Y también me llama la atención que ella dice que justamente por la calzada de la Viga entraba la comida a la Sí. ciudad, ¿no? Y acaba siendo así para siempre. Venía de Xochimilco. Ajá. O sea, venía Por ahí. de este sistema de Ajá. chinampas, que Ujú. hasta ese entonces todavía era un sistema que abastecía de alimento a la Ciudad de Sí. México, Sí. y por ahí entraba. La zona de canales de Xochimilco es enorme. Ajá. Y Sí, era hoy en enorme, día, y sí. hoy en día sigue siendo Sí. muy grande. Ujú. Entonces, si lo seguías, pues sí tenía esta lógica de donde está la zona de chinampas y donde se siembra y donde todo esto, darle la vuelta para llegar al Canal de la Viga, que era, me imagino, un paseo divino, porque imagínate el canal, las flores, Sí. las chinampas, las indias, narra mucho esta descripción de las indias con las flores, con las frutas y que iban llenas sus canastos, Ajá. iban a venderlo. Es un retrato que nosotros lo podemos ver en un cuadro de... ¿Sabes en quién pensé? En Diego Rivera, Ajá. en estas indias que tiene Las de las flores, flores sí. y los alcatraces, ya Ajá. sabes, el cuadro de Rivera de los alcatraces. Es esta descripción de que todos hemos visto y que por acostumbrar nuestros ojos a eso pierde belleza. Sí. Pues yo creo que ella estaba mucho en la calle, ella salía mucho, ya Mucho. sea a pasear en la calle o a las fiestas o a los conventos o a las Acuérdate que hay iglesias. muchos capítulos en donde ella platica que a las mujeres mexicanas no les gusta caminar. Ajá. Y ya Pues, ya retomemos, pues si dijimos por traían qué. los pies encogidos, pues Ajá. cómo van a querer caminar. Pero a ella le gustaba hacer ejercicio y montaba a caballo, Ajá. ¿no? Y paseaba por Chapultepec y paseaba por muchos lugares que hoy para nosotros verdaderamente pues son cerca, ¿no? Coajimalpa, Ajá. el viaje a Coajimalpa. Sí, sí, No, o sea, me sí, pareció claro. así como, ¿cómo? El viaje a Se Coajimalpa. podían echar horas para Horas llegar a para llegar a Coajimalpa. Coajimalpa, Ajá. exactamente, Sí. ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues ella las fue viviendo, las fue narrando, las fue platicando, lo fue em, plasmando para informar, como ya habíamos Claro, dicho, ¿no? claro. A través de sus cartas, sus descripciones a su A su familia, familia. ¿no? Oye, hay otro detalle que me gusta muchísimo y no quisiera dejar sin comentar, que es esta costumbre que tenemos los mexicanos de pásale, estás en tu casa, Ah, sí. ¿no? Y entonces viene desde entonces, ¿no? Sí, Y ella claro. se sorprendía cómo en tu casa, Sí. cómo, ¿no? ¿Cómo es? O ofrecían todo, ¿no? Sí. Ay, qué bonitos tus elefantes, están a tu disposición Sí, cuando cuando quieras, son, quieras. Sí, ajá. sí. La servidumbre, ¿no? Ay, Sí, qué buen servicio tiene. Está a tu sí, disposición sí, sí. cuando tú quieras. Y entonces no saben los extranjeros muy bien Exacto. cuándo tomarlo a pecho o O cuándo cuando no. no. Había algunos que se quejaban y Sí. decían, Es que si pues me lo ofreció. claro, que o no son honestos. ¿O Sí, qué les pasa? sí, porque pareciera como que falta de sinceridad, Ah, ¿no? Como exacto, no son hipocresía. sinceros, No son sí. sinceros. De hecho, platica también una anécdota de un hombre que le chulea los arneses Ah, del sí, caballo del al otro, caballo. ¿no? Un extranjero chulea los arneses del caballo y el hombre le dice, están a tu disposición cuando Sí, quieras, son tuyos, sí, son son tuyos. tuyos. Ah, ok, sí, pues quítaselos y me los llevo. O sea, como, pues sí, me los diste, quítaselos, yo sí los quiero, muchísimas Más gracias. gracias, sí. Y pues ahí hay un problemita, pero el extranjero decía, o no era honesto el señor al Sí, claro. decirlo, no fue sincero su ofrecimiento. Sí, Eso sí. me encantó, porque lo dice muy chistoso, es Y hasta la muy fecha simpático. pasa, ¿eh? Yo sí me he encontrado gente que viene de fuera, extranjeros, que dicen, ¿por qué me ofrecen su casa si no es mi casa? Ajá, ajá. ¿No? Sí, ¿cómo? ¿Voy a llegar a dormir ahí? ¿O qué ¿O qué hago? hago? Ajá. ¿No? Y no Bueno, vaya a ser que te tomen la sí, palabra. te voy a Sí. platicar una que acaba de pasar. A ver, una persona, haz de cuenta que yo rento una casa a una extranjera, a Ok, una mujer extranjera grande. ok. Y ella la está habitando, lo que sea. Tengo una relación amistosa.
ella se enferma y va a dar al hospital, un derrame cerebral, mal Ok. plan. Voy, la visito y le digo, oye, queda, Sí. afortunadamente queda bien, sana. Le digo, lo que se te ofrezca, lo que tú necesites, Ajá. por Yo, favor, me cuenta avisas, conmigo. cuenta conmigo. Sí, gracias, Roxana, no sé qué. Nos vamos. Llega, ya sale del hospital, llega a su casa, que La es mi casa que te casa, renta. que pues, y entonces me habla y me dice, oye, ¿recuerdas que me ofreciste ayuda? Dios Sí, mío. dime, pues necesito que me bajes la renta. Y yo, no, bueno, pues no era ese tipo de ayuda, ¿no? ¿En qué otra cosa te puedo ayudar? Ah, no fue sincero tu ofrecimiento. No, bueno. Pues es que tenemos un contrato y no, y quería un bajón muy Muy grande. haz de cuenta a la mitad, ¿no? Yo, no, pues es que tú me dijiste, ¿no? Sí, Yo decía, claro. ay, esta señora Sí. quiere aprovechar. No soy yo, ¿eh? No soy yo la dueña, estamos suponiendo. Quiere aprovechar, ¿cómo? Pues si es un decir, no sé qué. Cuando leí en el libro ese dije, Claro, claro, de ahí claro. No viene. se entiende. No se No, no se entiende. Ajá, entiende. ¿qué ofreces? Exacto. Poner todo a los pies del de enfrente no se acostumbra en ninguna otra parte más que aquí. Más que aquí. Ajá. Y ya sucedía, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. como esa, hay en mil anécdotas muy buenas. Esta manera de despedirse y queda a sus pies y a sus órdenes y vuelvo a quedar a sus pies y vuelvo a quedar a sus órdenes, o sea, nunca acababan de despedirse, o sea, Ajá, podía sí, pasar un un rato en rato la despedida. despidiéndose y poniéndose a las órdenes del de enfrente, Ajá, ¿no? O sí. sea, sí, sí es impresionante, Sí, impresionante. nos retrata muy, muy Muy bien. bien, muy Muy bien. bien, podemos entender por qué hacemos tales o cuales Exacto. cosas, de dónde venimos, nuestras cualidades Cualidades. y defectos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, con esto quedamos con costumbres, tradiciones. Recuerden seguirnos todos los lunes, Spotify, YouTube. Seguirnos en las redes sociales y como siempre bien dices, síganos, pongan la campanita para que suene y les dé el recordatorio de que hay un capítulo nuevo. Y pues nos vemos el siguiente lunes, ¿no? Nos vemos el próximo lunes con todavía nos quedan 2 capítulos y traemos una gran sorpresa. Así es. Una No, gran no sorpresa. se lo pierda. Sí, sí, sí. Y acuérdense que entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límites. Muchas gracias. Gracias, chao. Este programa está patrocinado por Encuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.